Ahora con Profesor Sopita, pues la idea es mantener la trompeta, la guitarra, este toque mexicano, pues característico de la trompeta. Tú dices una trompeta y lo primero que piensas es en música mexicana, ¿no? Claro. Y pues otras cosas, ¿no? Esta onda funk, con música soul. Un día venía manejando, ya estaba grabado el disco, ya estaban las letras, ya estaba todo, menos el título, ¿no? Y yo, hasta la portada ya más o menos tenía la idea, ¿no? Entonces venía manejando y se puso ahí en mi playlist esta canción de Mr. Jones, de Counting Crows. Counting Crows. Yo estaba oyendo y en una parte dijo funky y yo dije, a ver qué. Y le regresé tantito y decía, quiero ser más funky que Bob Dylan, ¿no? Ajá. Y se me quedó así como, órale, más funky que Bob Dylan, más funky, y ya. Entonces llegué a mi casa, fue lo primerito que hice, agarré una libreta y empecé a hacer anotaciones, y dije, más funky que Bob, y ahí se va a quedar. Qué chido que haya más apertura, qué chido que haya festivales así, pues sí, invitar a la gente a eso, a que no ponga barreras, al contrario, o sea, tenemos ahorita un güey acá de presidente en Estados Unidos que quiere poner más barreras. Pues, o sea, no. O sea, si ese güey pone barreras, nosotros hay que quitarlas. O sea, claro, no hay nada más chido que convivir con el que tienes al lado, sin juicio, sin poner nada entre tú y esa persona, ¿no? ¿Qué tal, banda de Skull Online? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Todo es Rock. El día de hoy nos encontramos con Marcos Vega. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Carnalito. Y él, bueno, pues nos va a platicar de sus proyectos, de su vida. Ahorita principalmente traes un proyecto muy chido de funk. Bueno, mezclado ahí con algunos ritmos, algunos elementos chidos, pero sobre todo ahora conocido como Profesor Sopita. Así es, carnal. Cuéntame, pues, cómo ha sido ese proyecto, cómo se dio, porque pues, tiene poquito, ¿no? Recientemente sí. Que decidiste reinventarte, perdón. Sí, pues fíjate, Profesor Sopita más o menos se fue concibiendo desde el 2023, más o menos. Yo llevo haciendo música aquí en Querétaro ya desde ya casi 11 años, más o menos. Y he participado en varios proyectos. Tuve un tiempo una banda con la que grabamos 2 discos. Uh-huh. Bueno, 3, pero ahí hay uno que está medio escondido, que está difícil de encontrar. Si lo encuentran, me mandan un mensaje porque la neta, según yo lo bajé de todos lados. Entonces, y con ellos estuvimos dándole un buen rato, como desde 2014 hasta 2020, la pandemia más o menos. ¿Y ese proyecto ahorita está en pausa ya o ya acabó? Pues está en stand-by hasta que lo retome otra vez yo, ¿no? Cada quien, pues ya sabes, cuando hay una banda, pues hay cambios de alineación, todo. Y bueno, pues yo, a mí me gusta mucho componer. En ese proyecto yo componía la totalidad de las rolas prácticamente. Y pues esta hambre y esta necesidad de seguir a pesar de todo, a pesar de la pandemia. Les digo, más o menos en 2022, 2023 empezó esto de Profesor Sopita. Pero eran ideas que yo ya traía desde la pandemia, ¿no? O sea, es muchas ideas que quise concretar. Y pues estrenamos el primer disco hace más de un mes, el 15 de febrero. Y lo presentamos hace como 3 semanas, el 15 de marzo. Ajá. Ahí en el Auditorio Francisco Muñoz del CEART. De hecho, ayer subí un videito, ya deben estar ahorita en mi canal de YouTube 2, para que vayan y los chequen. Sí. Además, decías por ahí que esta parte de la reinvención de tu estilo, porque el otro proyecto era un poquito más de rock alternativo. Viene acompañado de otros elementos, sobre todo, bueno, incluso el ritmo del funk más clavado, pero sobre todo mencionabas que lo fuerte de tu música actual es la trompeta o el metal y tu guitarra, ¿no? Sí, total, esa es la esencia. Luego se hizo un relajo como compositor, mantener una constancia en tus rolas, o sea, porque a mí me llegó a pasar cuando le entregaba en Lignum las maquetas a la banda, se las mostraba así, me decían, güey, pues es que esta rola suena esto y esta suena esto otro. A final de cuentas, yo creo que en Lignum sí había un poquito de todo, siempre como dentro del rock alternativo. Pero ahora con Profesor Sopita, pues la idea es mantener la trompeta, la guitarra,
este toque mexicano, pues característico de la trompeta. Tú dices una trompeta y lo primero que lo que piensas es en música mexicana, ¿no? Claro. Y pues otras cosas, ¿no? Esta onda funk, con música soul. A mí me gusta mucho incorporar y nunca quitar de la ecuación las raíces negras, ¿no? O sea, la música que yo consumo casi en su totalidad tiene raíces negras y todo viene del soul, del R&B, hasta del gospel, ¿no? Claro. Entonces, pues yo soy mexicano, también cuido mucho y respeto mucho mi esencia, pero no puedo negar que hay todo un historial, ¿no? Atrás. Claro. Sí. Y bueno, también mencionabas que el proyecto ahora es totalmente tuyo, me refiero a que tú lo diriges, tú lo produces, tú lo compones, pero tienes muchos integrantes y pues en este caso invitados, ¿no? A colaborar contigo. ¿Qué tan complicado ha sido eso? Porque a final de cuentas luego pues muchos músicos quieren ser parte de una banda, ¿no? En este caso ellos son parte de tu banda, de tu proyecto, porque el Profesor Sopistas, quienes no saben, es no es la banda, es mi compadre. Exacto, exactamente, justamente. Pues está cañón, mira. La mayoría de los proyectos solistas que la mayoría conoce son pues alguien con su guitarra, ¿no? Y ahí quedó, o con su ukelele, ¿no? Ajá. La pandemia se dio mucho eso del ukelele. Sí. Pero... Creo pues, que era terapéutico, ¿no? Sí, exacto, estar ahí. Hasta mi carnal, le mando saludos a mi hermano, que nunca tocó ni la puerta. En la pandemia, despuesito se animó a comprarse un ukelele, entonces... Pero bueno, a lo que voy es que a mí a veces la pura guitarra es un instrumento maravilloso y obviamente yo soy licenciado en música, entonces estudié 5 años la carrera y yo te puedo decir que lo que ahora sé de guitarra, o sea, me falta muchísimo. O sea, yo me di cuenta cuando acabé la carrera de que lo que había avanzado era así, ¿no? Y todo lo que me hace falta por conocer. Pero bueno, a lo que voy es que a veces en este formato de la música que a mí me gusta, pues la pura guitarra no es suficiente. Entonces tienes que, por supuesto, los básicos, batería y bajo, ¿no? Pero ahora con esta onda de darle como una identidad, de no saltar tanto de género y mantener como un tono medio homogéneo ahí en las rolas, pues es que también le incorporé saxofón, trompeta, sobre todo trompeta, teclados, coros, o sea, haciendo ahí una armonía. Uh-huh. El último toquín que tuvimos, bueno, que fue la presentación del disco, éramos 9 músicos en escena. Entonces, o sea, y cuando tú eres el que compone, el que dirige, sí es una gran responsabilidad la parte que dices de pues ahí el protagonismo y pues hay que saber gestionarla en buena onda. Yo lo reconozco mucho, o sea, sin el equipo que tengo atrás, pues claro, yo no sonaría, o sea, podría ponerme ahí con mis pistas. Sin embargo, pues sí estamos en el entendido de que pues, es mi proyecto. Si por alguna razón alguien no puede, pues adelante, no pasa nada y contratamos a alguien más. Claro. Todo es pues ahora sí que profesional, todo queda en la chamba y pues espero que no haya ningún malentendido, ¿no? Claro, y bueno, y lo que seguramente muchos ya se estarán preguntando y que se siguen preguntando quienes te van conociendo poco a poco, ¿de dónde viene el nombre de Sopita? Sopita, fíjate, fue un apodo que me pusieron en la carrera. Ajá. 2 amigas, saludos a Itzel y a Marianne. Ajá. A Maya, le decían Maya. Y pues fue el único, o sea, yo nunca tuve ningún apodo hasta la carrera, ¿no? Siempre Marcos. Siempre fue Marcos, o Marco, o Marquillo, o Marquitos. Y hasta que llegué a la carrera, de hecho ya casi al final, me empezaron a decir así, pues un chiste ahí local. Y cuando ya, pues era momento, te digo, como 2022, 2023, de empezar como a gestionar y la imagen y un nombre, o sea... siempre es como complicado darle una identidad, ¿no? Entonces, Marcos Vega, pues hay un buen... O sea, si le haces Marcos Vega ahí en Spotify, te salen como 100, ¿no? Entonces, platicando con mi hermano justamente, me dijo, ¿por qué? A ver, ese apodo que te pusieron, ¿por qué no le pones algo más así como profesor, ¿no? Y pues ya, entre él y yo ahí, peloteamos ideas y pues se quedó ese de Profesor Sopita, porque aparte de músico, pues llevo dando clases de inglés igual como 11 años. Claro. Soy profesor, actualmente trabajo en una primaria.
Entonces, pues tengo ahí mis dos vidas, ¿no? Combinadas. Exacto. Cada vez es más difícil ocultar mi identidad, ¿no? Porque, pues yo al principio, pues yo llego y hago mi chamba, ¿no? O sea, Claro. no me meto en broncas, pero pues sale, ¿no? El tema y pues los niños empiezan a curiosear. De hecho, me acuerdo... También es muy padre, ¿no? Cuando los chavitos descubren Sí. que haces música y todo el rollo y se han de sorprender, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no eres maestro como tal de música ahí, sino de otra cosa. Sí, ha de ser padre, ¿no? La sorpresa de los chavitos. Fíjate, qué chido que dices eso, porque me acuerdo perfecto la primera niña que descubrió mi música. O sea, yo no le dije nada. Alguna vez les puse un video, pero no era como con el título ni nada. O sea, no se veía nada con el que me pudieran encontrar. Entonces yo no sé cómo le hizo, pero me encontró, ¿no? Y entonces le empezó a decir a sus compañeritos. Y de pronto llegué así un lunes y... Profesor Sopita, ponnos una de tus canciones. Y yo pues obviamente sentí bonito y a la vez dije, ching, ya me descubrieron, ¿no? Sí, pero está padre, justo eso es lo que te decía, que además, pues poco a poco es parte del reconocimiento al trabajo que vienes haciendo, que al final de cuentas, o sea, son años de preparación, años de estar haciendo proyectos, pueden incluso a muchos cantantes o muchos artistas se ubican por el nombre de su banda, pero pues tú también ya tienes este alter ego de una banda, pues también está padre, ¿no? Sí, no, total. Y eso era lo que yo quería, o sea, que cuando alguien escuchara el nombre dije, a ver, ¿qué es esa cosa, no? Y pues se logró, qué bueno. Le puedo poner palomita a eso, ¿no? Que ahí va esa parte, ¿no? Que además es bien importante, al final de cuentas, pues hasta para este rollo de la merca de una banda, pues hay que darse a conocer y luego esos pequeños gags, ya creativos, pues son muy importantes, ¿no? Sí, total. Y bueno, también, pues la etapa que me mencionabas con la anterior banda, pues también fue un poquito larga, ¿no? Fue como mencionas, de los 3 discos que se hicieron y una madurez poco a poco que ahora se nota mucho en este proyecto, donde ya hay, aparte de que seamos de elementos también en las letras, vas contando historias, que eso también mencionas o has mencionado que es muy importante para ti, ¿no? Sí, totalmente, mira, también doy clases particulares de música, y algo que le digo mucho a mis alumnos, que sobre todo cuando están como ya en la etapa de la prepa, ¿no? Que ya es como cuando les despierta más la idea de hacerlo en serio, y me dicen, tenía uno, me acuerdo, hace unos años que me decía, profe, pero es que, pues, o sea, no sé cómo, no sé dónde empezar, y grabé unas ideas, pero pues no me gustan, y yo le decía, sácalas, o sea, échale, ¿no? O sea, la mejor forma de hacerte bueno en lo que sea es practicando. Y lo curioso de la composición es que pues a veces nos da pena. Por ejemplo, ese disco que les digo, pues es un disco bonito. De hecho, a mi mamá le gusta mucho. El disco que está perdido de Lignum, es un disco chido, pero yo a la fecha no me siento muy a gusto. Sin embargo, todavía lo tengo ahí en mi compu guardado y de vez en cuando lo pongo para escuchar, mira, esto, o sea, faltaba esto. Como tú dices, hay una evolución en las letras, por ejemplo. Al principio, pues yo hablaba de los mismos temas, que siempre era pues, amor o Ese disco principalmente me inspiré mucho en una novia que yo tenía en esa época, que fue, ya sabes, todo el vaivén de emociones, Claro. La primera relación así. Y después el segundo disco está bien oscuro porque fue después de que yo ya me despedí de ella. Y está así, se siente bien pesado, ¿no? O sea, pesado en el sentido emocional, ¿no? Claro. Entonces, pues, al final de cuentas una canción es como una fotografía auditiva. O sea, se queda ahí marcado lo que estaba en ese momento pasando, Claro. ¿no? Si traes un grano ahí, pues se ve en la foto. Igual, si traes un problema emocional, pues ahí se escuchan las letras, ¿no? Claro. Entonces, pues sí ha cambiado mucho mi estilo. Actualmente hablo de temas más de lo que vivo ahora, pero sí te puedo decir que ya hay una evolución y yo me siento pues mucho más maduro y más a gusto con lo que estoy escribiendo ahorita. Sí, porque incluso ya tocas otros temas, dices, bueno, al final de cuentas, cuando vas empezando, pues también yo creo que lo más recurrente y que más ganas tienes de expresar son esta onda de sentimientos. Exacto. Pero luego también ya viene con esta madurez y esta evolución de la que mencionas y de la que como dices tú, la vas retratando por medio de tu música, que también es importante, no la ves a borrar porque pues al final de cuentas
es historia, ¿no? Es parte de tu historia. Pero el rollo de ya tocar otros temas, en algún momento por ahí sé que una de tus canciones habla de adicción, por ejemplo, algunos otros de temas sociales, de la misma emoción humana propia interna, pues como que eso también da pie a crecer más. Bien. También mencionabas que, bueno, el utilizar esta música o este género, que es un poco más alegre, más prendido, pero con letras como lo comparabas con la salsa, ¿no? Exacto. Que luego la salsa también bailas y todo y estás muy contento y cuando le pones atención a las letras dices, caray, ahí viene un tema bien fuerte, ¿no? En esa rola, ¿no? Digo, las grandes clásicas de la salsa, pues eso se caracteriza por eso, ¿no? Entonces, este uso de la música con estas letras, pues también es como algo muy marcado en tu producción, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, ayer, por ejemplo, me puse a rascarle un rato y descubrí ahí una rola como del 2019, o más bien redescubrí, y ya estaba como que grabada la maqueta y todo, y la empecé a oír y dije, chale, ya no estoy muy de acuerdo con eso. Más bien ahora, justo como dices, o sea, que haya un contraste entre la música, que es más alegre, es más movida, te invita como que a darle, pues, y la letra que dices, caray, ¿no? Igualito con la salsa, ¿no? Así, en la sala de un hospital, igualito, o sea, y ves a las señoras bailando y a los dones, ¿no? Y está bien chido que de algo, pues, que seguramente es una historia, pues, muy real o, muy apegada a algo, pues, que vive mucha gente, ¿no? Se pueda convertir, en algo, en un recuerdo padre, en unos 15 años que está bailando, la familia, pasándola chido, echando unos tragos. El tema, por ejemplo, de las adicciones, o sea, es un poco irónico dedicarse a esta chamba, sabiendo que, pues, nosotros vamos a ambientes donde, pues, ahí está el consumo. Claro. Ahí, o sea, y no lo podemos negar. No está bien, no está mal, es lo que es. Pero yo, por ejemplo, cuando se lleva algo recreativo como esto, como una chelita a un extremo, pues yo he vivido las consecuencias. Yo y gente cercana a mí. Claro. Entonces aprende uno como a decir, pues, o sea, sí, es algo padre, es parte de la vida. Hay que mantenerlo a cierto nivel. Y pues vaya, yo he vivido cosas bien gachas en ese respecto, a ese respecto, pues. Ha habido personas cercanas a mí que se han lastimado, algunas han fallecido, algunas están en rehabilitación o estuvieron anexadas. Entonces, yo todo eso que vivo, pues, o sea, mi forma de procesar es escribiendo rolas. Y pues llega un punto donde ya me aburría como de hacer rolas tristes o rolas así. Claro. Entonces, la letra se mantiene o el sentimiento que lo detona se mantiene, pero la música ya es otra, ¿no? Sí, porque como dices, finalmente es esa evolución de la que hemos estado platicando, porque ya también tú aprendes a canalizar las emociones de otra manera, estos problemas de otra manera, y pues al final de cuentas siempre dejan aprendizaje, ¿no? Exacto, totalmente, o sea, yo creo que no, hasta cae gorda luego la gente, ¿no? Que de pronto se va al otro extremo, ¿no? Claro. Como por ejemplo la gente que fuma o fumó mucho tiempo de su vida y que de pronto le corta y va a un restaurante y alguien empieza a fumar y, o sea, como que dices, güey, o sea, tú venías de allá, no puedes como que tampoco negar tu pasado. Yo vaya, nunca he sufrido una adicción, pero repito, he tenido personas cercanas a mí y es como hasta de respeto de decir, bueno, o sea, mi chamba es eso, mi chamba es nocturna, mi chamba es en bares, mi chamba es en festivales, Claro. donde hay de todo, o sea, justo la gente va ahí a desinhibirse, destaparse. Entonces, Y por relajarse, al final de cuentas, divertirse. exacto. Y hay quienes utilizan pues algunas ayudas para hacerlo y a quienes no, y también se vale, ¿no? O sea, como dices tú, al final de cuentas hay un tema de responsabilidad personal que pues cada quien sabrá hasta qué punto puede o no puede, y bueno, incluso hasta si la música te puede ayudar, porque aquí también hemos tenido invitados que han utilizan la música, pues para estar, digamos, con la mente ocupada y hacer cosas, ¿no? Hay quienes lo han utilizado hasta para salir de una depresión y qué chido que tu depresión se canalizó hacia un disco y está padrísimo que en vez de intentar dañarte, estás creando, ¿no?
pero bueno, que también te sirva como una herramienta pues para la creatividad, y eso también está padre. Y digo, es parte, como que dices, cada quien canaliza diferente, y ojalá todos pudiéramos tener la capacidad de decir, bueno, pues yo voy no solamente en la parte creativa, a lo mejor en trabajo, a lo mejor en negocios, en lo que sea, pero poder canalizarlo de otra manera diferente a algo que te hace daño, ¿no? Sí, pues es a final de cuentas buscar algo que sume, no que reste. Yo tengo de hecho una rola que habla de eso, que se llama Nebula. Se grabó ahí en uno de los discos de Lignum. Y es eso, o sea, aquí no se juzga a nadie, ¿no? O sea, ha habido muchos compañeros que se quedan en el camino. Sí. O ha habido, pues por ejemplo, tratos, eventos que yo he tenido que rechazar, porque yo veo que mi compadre pues no la va a armar, ¿no? Justo hay talentos que se desperdician a veces porque no pueden controlar estos agentes externos que dañan, ¿no? Sí. Hay quienes pues les dan por el traguito y no cumplen, no llegan a las tocadas, llegan tarde, llegan en estados inconvenientes. Exacto. Y sabes que es un talentazo, pero esta otra parte pues te puede destruir la carrera justamente, ¿no? Sí. Oye, y bueno, ya nos metimos mucho en ese tema, pero también en la parte del armado de tu ensamble, por llamarlo así, ¿cómo ha sido esta parte de selección de elementos, de músicos? Digo, yo creo que te facilita mucho el haber estudiado una carrera en la que, bueno, conoces a más compañeros musicales, pero ¿cómo fue ese proceso de selección de tu equipo para pues lograr este ensamble que la verdad es que suena muy chido? Muchas gracias. Pues, como dices, o sea, la escuela ayudó un buen, citando ahí al buen Adam Neely, que es un maestro de bajo que tiene un canal en YouTube, muy bueno. O sea, lo que más aprendió él, esta parte de teoría y toda la parte musical, pues fueron las conexiones, o sea, claro. Aprendió a hacer relaciones públicas, igual acá. O sea, en el gremio nos conocemos, sobre todo en Querétaro, que digo, ya no es una ciudad tan pequeña, pero aún así el gremio es pequeño, entre comillas. Nos conocemos todos, pero siempre y cuando estés metido ¿no? O conozcas a tal. Entonces, pues así fue como se armó el ensamble. Todos los que están ahí, o la gran mayoría, los conocí en la escuela. Y los demás pues, han sido en eventos. A mí me gusta mucho. Estoy muy ocupado, pero me gusta salir a escuchar propuestas de aquí. Te platicaba hace rato del buen Javier de Contemporáneo. Claro. Me llevo bien con Abraham de The Shures. O sea, yo trato como de estar empapado con lo que se está haciendo en ese momento, más allá del celular, que pues, o sea, sí te acerca, pero a mí me gusta estar ahí en el momento. Y pues ahí conocí, por ejemplo, para este evento tocó la guitarra rítmica Chucho de Estereograma, que es una banda de aquí que también acaban de sacar un material. Entonces, o sea, así se conforma el ensamble. Por supuesto que es importante pues pasar ciertos criterios técnicos. Obviamente yo no toco igual que cuando empecé, o sea, cuando tenía, no sé, 14 años, pues hay una evolución. Entonces, pues es hasta como consejo para quien nos esté escuchando, de músicos, júntense siempre con alguien que les aporte, con alguien que esté arriba de ustedes. Claro. En muchos niveles, en lectura, en interpretación, en técnica, en desenvolvimiento escénico. Y pues he tratado de juntarme con esos músicos, y con esos músicos son los que hice el ensamble. Perfecto. Y bueno, también en la parte ya de presentaciones del disco que recientemente lanzaste ahora en febrero, ¿qué lugares, aparte de ahí del museo donde se presentó, qué otros lugares has podido presentarte ahora ya con ese proyecto? Porque bueno, sí, con el otro pues yo creo que hubo muchas presentaciones. Pero también, ¿cuál es la meta de este disco? Pues fíjate, vamos arrancando. Te digo, 2023, casi todo lo que hemos hecho es entre imagen, obviamente la música, que es lo más importante. Claro. Literalmente hemos hecho 2 presentaciones con Profesor Sopita, una en el Zeppelin y otra acá en el Centro de las Artes de Querétaro. Pero bueno, la idea es moverlo más que nada fuera. O sea, sí. Ya hay pláticas que vamos a concretar para ir a Aguascalientes, a Puebla, a Guadalajara. Tengo ahí un deal pendiente para Mexicali, por ejemplo. Obviamente Ciudad de México, que es pues todo el mundo queremos ir a tocar allá, ¿no?
hay demasiada oferta, y creo que nos podemos colar por ahí. Entonces, aquí todavía hay foros que me gustaría, ahora revisitar aparte, porque como dices, Claro. con Lignum toqué en casi todos, pero volver con este proyecto, sobre todo volver después de tengo esa idea de moverlo en otras partes del país y regresar una vez, o después de haber pisado esos lugares y sentir como que ese cambio, ese switch, ¿no? Escuchaba en la entrevista que le hiciste a Javier que hay muchos foros y fíjate que, o sea, estoy ahí como en desacuerdo. Concuerdo que hay muchos o hay espacios. Por ejemplo, ahora se puso de moda como que en lugares donde hacen tatuajes, ¿no? Ajá. Como hacer ahí pequeños... Oye, decimos como que empieza a haber más espacios poco a poquito. Eso sí, está creciendo. Lo malo de aquí de Querétaro, y ahí es donde difiere un poco, es que regulados hay muy poco. Eso. O sea, que no tengas como que este inconveniente de que va a llegar el inspector y te va a clausurar. Sí, recientemente acaban de clausurar uno muy, muy recurrente que era para justo los proyectos alternativos, y justo ese tema siempre está como, pues como ahí digamos, ¿cómo se dice? Pues latente que pueda pasar algo así, porque justo no hay suficientes espacios, porque también en algún otro podcast lo mencionábamos, el tema de que pues no es tan fácil como meterte a los bares. En los bares normalmente te van a pedir que sean covers. Sí. Un proyecto original es muy difícil que te digan, pues vente, ¿no? Entonces ese tema también, nos respetamos aquí a todos las bandas que hacen cover también, pero sí es más difícil a una banda de proyecto original entrar luego a esos lugares, ¿no? Porque incluso la gente no va a escuchar música como tal. Si está la banda, pues qué padre, pero ellos van a comer, a echarse una platicada, la cervecita y ya. Pero lugares a los que va a música, incluso decía alguna banda me decía, pues nosotros preferimos lugares donde no haya ni mesas ni sillas, porque el chiste es que estén parados y que puedan echar cotorreo. Se ponga atención. Exactamente, porque sabemos que van a eso. Y sí, efectivamente, yo sí he mencionado mucho, quiero reconocer esa parte de que hay lugares poco a poco que se van abriendo, pero de que faltan, pues por supuesto que faltan, claro. Porque pues simplemente por este podcast han pasado pues muchísimas bandas. Y yo a veces también me pregunto eso, digo, ¿y dónde tocan todas estas bandas, no? No hay suficientes espacios. Sí, no, de hecho, o sea, de fijo, no conozco ninguna banda original que esté de fijo en un lugar, o sea, casi siempre, como dices, son covers. Igual, yo también he tocado covers, toqué covers muchos años y se respeta el trabajo. Sin embargo, pues para los que nos gusta crear y sacar música original, yo sí hago la invitación pues a que, sobre todo, ambas partes, ¿no? O sea, que el gobierno le baje tantito al tema de la regulación. Claro. O sea, que le baje al interés de... No, y que abra espacios. Y que abra espacios. Por ejemplo, yo donde me presenté, pues yo agradezco mucho. O sea, no me cobraron ni un solo peso. Son los impuestos que pagas tú, que pago yo. Y qué bueno. O sea, o a veces sí están, pero justo como falta información de parte de las autoridades o las secretarías de cultura y demás, pues hace falta que más bandas sepan que hay chance de hacer las cosas ahí, ¿no? Claro. Falta difundir también más esa información. Exactamente. O sea, el Museo de la Ciudad, por ejemplo, es un foro que lleva años desde que yo empecé. Y justo muchas bandas se desaniman porque les piden papeleo. Esa es la otra parte. O sea, que el gobierno le baje un poco en el tema de las regulaciones. Que deje que haya más espacios, estos que están surgiendo, como la CCC, que no los clausuren, al contrario, que busquen incentivarlos. Claro. Y que los proyectos también nos acostumbremos a que pues no todos echar guitarrazo y o sea, no, o sea, también llega una parte como godín del músico que tiene que sentarse, tiene que hacer un formato, tiene que hacer una carta, tiene que sacarle copias a tal documento. O sea, sí hay como una especie de burocracia. Y sí se los digo, o sea, yo he tenido chance también de estar de cerca con músicos de otros lados, de otros países. Y me dicen, güey, o sea, eso es algo importante en todo el mundo. Tú tienes que acostumbrar a hacer esa parte, de esa talacha burocrática. Entonces, yo creo que todos podemos aprender un poquito. Y conforme vayamos avanzando, creo que va a haber más espacios dignos. Y pues donde haya un producto de calidad. Sí, como que es parte de profesionalizar el tema de las presentaciones en vivo, porque pues sí las plataformas son importantes, pero pues también hace falta hacer tocadas, ¿no? Claro.
Y bueno, me voy a regresar ahora a tantito al tema de tu disco. Tiene un nombre en particular también el disco y también tienes tu historia que ya has contado en algunas otras ocasiones, en otros podcasts, pero qué bueno que también la gente de todo el rock la conozca, ¿no? La parte del por qué el disco se llama Más Funky que Bob. Exacto. Que a mí yo también cuando lo vi dije, ah, caray, y ya cuando escuché, leí la historia dije, está interesante. Sí, a mí me late hacer ese tipo de cosas, que generen como curiosidad, ¿no? Y pues salió la historia. Un día venía manejando, ya estaba grabado el disco, ya estaban las letras, ya estaba todo, menos el título, ¿no? Y yo, hasta la portada ya más o menos tenía la idea, ¿no? Entonces venía manejando y se puso ahí en mi playlist, esta canción de Mr. Jones, de Counting Crows. Y pues eso es buenísimo, ¿no? O sea, claro. Y la letra, este grupo se caracteriza por tener unas letras muy extensas y muy locas. Como que a veces ni las canta, como que hace una especie de speech ahí medio peculiar. Uh-huh. Y bueno, yo estaba oyendo y en una parte dijo funky. Y yo dije, a ver qué. Y le regresé tantito y decía, quiero ser más funky que Bob Dylan, ¿no? Ajá. Y se me quedó así como, órale, más funky que Bob Dylan, más funky, y ya. Entonces llegué a mi casa, fue lo primerito que hice, agarré una libreta y empecé a hacer anotaciones y dije, más funky que Bob, y ahí se va a quedar, ¿no? Porque aparte resonó mucho conmigo esa parte de la letra, porque repito, o sea, yo venía a hacer música muy oscura, bueno, no metal. Y un poco más rock. Obscura no asociamos lo oscuro con acá, ¿no? Que aparte me gusta mucho el death metal, por ejemplo. También soy muy, muy consumidor de death metal, ¿no? Y de thrash. Pero bueno, yo la música que hacía era como rock alternativo, oscuro, medio down. Uh-huh. Y eso fue lo que resonó conmigo, que dije, no, a ver, aguanta, o sea, yo quiero hacer música más funky. Bob Dylan también tiene rolas así como, ¿no? Once upon a time, there wasn't a... O sea, como tristonas, como folk. Y yo dije, no, a ver, vamos a cambiar ese estilo, vamos a hacerlo más funk, más, sí, más alegre en cierta medida. Hay que recordar que esta música viene de los 70s, despuesito de la época hippie, como que surgió todo un auge bien fuerte. Sí, cañón, sobre todo, por ejemplo, muy impulsado por la cultura afro, ¿no? Claro. Entonces, se empezaron a empoderar la cultura africana, afroamericana, se empezó a empoderar gracias a los músicos de esa época, ¿no? Entonces, Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire, Nile Rodgers y Chic. Chasing the Sunshine. Exactamente. Entonces empezaron a levantar, empiezan a tocar en estos clubes, donde ahora ya la gente blanca iba a escuchar música de negros. Y a bailar, justo. Y a bailar, entonces ahí esa es la parte que a mí me gustó y que siento que estamos como en una época parecida, o sea, venimos como de una época así medio rara después de la pandemia, etc. Y dije, igual a través. Y además el funk, bueno, sobre todo el ritmo del funk en la guitarra ha sido un elemento muy recurrente con muchos artistas, sobre todo luego los pop, incluso pues Daft Punk por ahí tiene una emblemática canción con Get Lucky. Exacto. Con la guitarra funky, entre otros artistas, o sea, lo han hecho y lo retoman cada cierto tiempo. O sea, al final de cuentas hay toda una baraja de opciones para experimentar. Claro. Y pues para mostrar justo tu arte, ¿no? Sí, fíjate que igual que con el instrumento, yo descubrí cuando salí de la carrera que hay música para todo y todo es válido, ¿no? Ahorita está muy vigente el tema de los, ahí le vipeas si quieres, pero de los corridos. Ajá. Pero pues que al final de cuentas, o sea, quítale la palabra y pues al final de cuentas es música que cuenta historias de gente que sí existe, cosas que sí pasaron, ¿no? O sea, al final de cuentas, si tú me pones una rola y le quito todo como que el matiz político, y digo, pues me puede llegar a gustar. Yo no la consumo tanto, pero pues yo me acuerdo que mi jefe, por ejemplo, pues contaba hace rato que es de Michoacán, o sea, y mi jefe y a mi abuelito le gustaban los Cadetes de Linares. Claro. ¿No? Y está chido, o sea, a mí me gusta esa música, el acordeón, ¿no? De Ramón Ayala, o sea, no la puedo satanizar porque a alguien que cometió un crimen le gustaba esa rola, así como no puedo satanizar a un
a un metalero que porque escuchó una banda que prendió una iglesia, o sea, o un funk, por ejemplo en el funky pues estaba mucho el tema aquí de las adicciones, claro, y cuántos músicos muy buenos no se enredaron en temas de violencia, o sea, si uno ve al artista y separa a la persona del artista, creo que uno puede ser un poco más objetivo en su juicio hacia la música, y al final de cuentas cuando tú te quitas ese prejuicio, pues ahora sí disfrutas la música por lo que es, ¿no? O sea, le quitas todo lo demás, no lo ves como desde tu posición moral, y creo que eso ayuda más. O sea, los invito a que escuchemos más arte y consumamos más música y arte de esa forma. Sí, porque al final de cuentas justo ya no estamos en esos tiempos o no deberíamos estar en esos tiempos donde te digan la música te va a hacer ser de tal manera, ¿no? La música te va a provocar que hagas, o sea, esos son como tabús y mitos muy marcados de hace muchos años donde te decían, pues si te gusta justo el funk, pues te vas a hacer drogadicto, si te gusta el metal, pues vas a ser satánico, y no tenemos nada que ver, o sea. Cuando te cierras, pierdes. Claro. Cuando llevas una postura al extremo, pierdes. O sea, hay fotos, ¿no? Y véanlo, neta. O sea, en ceremonias de los Grammys o en grandes eventos de la historia de la música, no solo de Estados Unidos, sino de Estados Unidos. Y tú puedes ver ahí, metes al rockero y al de la salsa y al reggaetonero y están echando cotorreo los cuatro sin ningún tema. O sea, más bien como tú dices, luego la gente la que se clava con no sé de dónde venga, como con agarrar una bandera y decir, esta yo la defiendo, ¿no? Pues sí, es que así también esa parte a veces los fans, digo, por supuesto que son lo más importante para un proyecto, pero a veces son los que más se intensean más que las bandas. Y creo que también hablaba en otro podcast de que actualmente este experimento que han hecho desde hace unos años para acá, previo a la pandemia, de hacer festivales muy variados, pues también ha ayudado un poquito a que se vaya bajando un poquito la intensidad de los fans de decir, bueno, voy a un Corona, voy a un Machaca, voy a un Vive Latino, sí, con diferentes opciones, con mucha variedad y no solamente uno, que incluso ya también lo empieza a hacer un poquito así como el Hell and Heaven, ya le empieza a bajar un poquito, ya no es puro metal, ya no es puro black metal y demás, también se vale, le da chance poco a poco a entrar a otros proyectos, ¿no? Y también se vale porque justamente hablamos de esta variedad de conceptos y que para todo hay cabida para hacer cosas, ¿no? Exacto, sí, o sea, yo creo que estaba escuchando el otro día a Korn en Woodstock y me eché el set completo así de principio a fin. Y hay una parte del set donde se echan con una improvisación así, estilo jazz, música contemporánea muy rara y metal, mezclado con su new metal. Digo raro en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y escuchas al Jonathan Davis y hay un montón de música que le gusta, que sus fans dicen que está bien chafa. Entonces, repito, o sea, hay que quitar esos paradigmas, esas barreras. Sí las pone cierta gente, pero realmente cuando te alejas y las ves no son nada. O sea, realmente qué chido que haya más apertura, qué chido que haya festivales así. Pues sí, invitar a la gente a eso, a que no ponga barreras, al contrario. O sea, tenemos ahorita un güey acá de presidente en Estados Unidos que quiere poner más barreras. Pues, o sea, no. O sea, si ese güey pone barreras, nosotros hay que quitarlas. O sea, claro, no hay nada más chido que convivir con el que tienes al lado, sin juicio, sin poner nada entre tú y esa persona, ¿no? Sí, que al final de cuentas, justo la música ha sido la herramienta para muchos cambios sociales en muchas partes del mundo, ¿no? Y que ojalá siga siendo ese revulsivo, pero pues para una mejor sociedad, ¿no? Al final de cuentas. Por supuesto. Más tolerante, sobre todo. Más tolerante, o sea, casi siempre. Y bueno, o sea, las empresas se van a agarrar de estos movimientos, pero cuando lo agarra la empresa ya le mete otro matiz, ya te lo quiere vender, ya te lo quiere meter hasta en el cereal. Pero como tú dices, o sea, cuando nace, o sea, el movimiento hippie o la música funk y los derechos sociales de los 70s, 80s, ¿no? O sea, cuando surgen esos movimientos, o aquí mismo en México, ¿para qué las vamos tan lejos, no? Cuando fueron las Olimpiadas, a Vándaro, o sea, realmente ahí es donde la gente se les olvida todo
y se empiezan a echar la mano cuando hay un temblor. Claro. O sea, a mí, la neta, yo soy muy chillón y me conmueve, por ejemplo, cuando veo videos del temblor de hace poquito, ¿no? Del 2017. Pues ves a la señora, o sea, una señora pues muy humilde que trae una bolsita que agarró así del rancho y la pone ahí en una mesita donde están juntando víveres. O sea, yo creo que eso es con lo que hay que quedarnos sin tampoco estar así como muy romántico y muy cursi, pero sí está más chido y sí se hacen más cosas cuando nos comportamos así, ¿no? La onda está en que, por ejemplo, ahorita que las plataformas son lo que mueven el mundo de la información en general, también está súper atascado de noticias muy negativas, de ondas bien morbosas, de mucha violencia, todo ese rollo. Y yo, pues obviamente, nuestro proyecto aquí de Todo Rock es justo eso, tratar de encontrar, ser esa contraparte de dar hacer cosas más chidas, o en este caso, por ejemplo, pues nosotros de buscar difundir o hacer más difusión de los proyectos de música alternativa, porque hace más falta más eso que estar viendo luego a veces bromas, ver peleas, ver agresiones, ver toda esta onda de violencia que la neta pues no ayuda en nada, ¿no? Al contrario. Y yo creo que a la gente en general le hace falta un poquito más de relajarse porque el estrés social está bien cabrón, o sea. Sí. Entonces, ese estrés a veces todavía se alimenta más con todo lo que ve uno en redes y dices, no, güey, o sea, hay que hacer algo para contrarrestar todo eso. Y digo, en este caso, pues la música es una super herramienta para hacer ese tipo de... Sí. O sea, como siempre ha sido la música, ¿no? La contraparte de muchas cosas malas que hay en la sociedad. Y diferenciar también, ¿no? O sea, eso que dices, estoy muy de acuerdo. Diferenciar. Por ejemplo, a mí me encanta el cine pesado o así. Uh-huh. Por ejemplo, las películas de Tarantino que son muy violentas. Sí, sí. ¿No? O sea, Kill Bill o Pulp Fiction. Pero es una película, banda. Claro. O sea, sí hay que entender que hasta este vato usa la violencia como un discurso hasta de humor negro. Uh-huh. O sea, a él le da risa eso. Pero ya o sea, nadie quiere que se lo madren en el tráfico. Claro. Nadie quiere que entre un ladrón a su casa y le baje su tele. O sea, nadie queremos la violencia realmente. O sea, si se ha usado hasta en el metal, por ejemplo, ¿no? Si se ha usado en el metal o en películas o en cortos, lo que sea, libros, pues es porque tiene una función en esta narrativa, ¿no? Pero realmente nadie quiere la violencia en la vida real, nadie quiere que le pase algo a tu mamá, a tu tío, güey. Entonces, eso, o sea, diferenciar cuando es arte, cuando no lo es, cuando es una película, cuando es ficción, exacto. Eso, yo que le doy clases a niños de primaria, ese es uno de los temas. O sea, la narrativa de ficción y la narrativa de no ficción. Claro. Un niño de 8 años lo entiende, porque ustedes no, banda. Claro. Hay que entenderlo, ¿no? Pues sí, así, la verdad es que ojalá que, como te digo, o sea, hay un poquito más de esa, pues, de inteligencia emocional para decir, bueno, y también poco a poco que la gente vaya agarrando la onda de lo que no nos sirve o lo que no nos ayuda, no contribuye, pues irlo dejando un poco. Porque obviamente pues a las plataformas pues lo que les interesa es ganar lana y con el morbo pues se gana mucha lana, pero también poco a poco pues tenemos que ir cambiando la mentalidad para que también lo bueno deje lana, o sea, porque ¿por qué no la música? ¿Por qué no el cine? ¿Por qué no todas estas expresiones artísticas que comentas? Y no nada más irnos por lo que deja lana más rápido, todo el rollo. Pues no estoy a favor ni en contra, pero estoy más en contra que a favor del rollo de pues, la paginita azul, de la violencia, del morbo, del consumo de sustancias y demás. Pues, también hay que buscar la parte chida, ¿no? La parte buena de todo de la sociedad en general. Y la música, pues a fin de cuentas, para mí siempre va a ser como esa bandera de canalizar mejor las emociones y todo lo que uno trae acá de creatividad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y aparte, ¿sabes qué? O sea, tener un discurso, yo sé por qué hago música, tú sabes por qué haces este podcast. Banda, o sea, si se van a dedicar a esto, háganlo con una propuesta, con un discurso. Ya hay muchos, la neta, grupitos o artistas que no tienen nada que decir. Y, claro. Y si te das cuenta, sacan un disco y bye. O hacen una gira y bye. O sea, cuando alguien realmente tiene algo que decir, es cuando la gente lo empieza a oír. Y sean 100, sean 100,000, da igual. Tratemos de tener un discurso siempre.
porque eso es lo que enriquece Así es. el arte. Pues bueno, mi estimado profesor Sopita, ya nos extendimos mucho en este rollo de filosofando aquí en el podcast, pero la verdad esto está súper chido todo, platicar de todas estas cosas. Y bueno, pues la verdad es que yo te deseo el mayor de los éxitos con este nuevo proyecto, con este disco que la verdad está buenísimo. Si no lo han tenido la oportunidad de escucharlo, chéquenlo, aquí vamos a poner todas sus plataformas. Recuérdanoslas para que la gente te vaya a buscar y vaya a escuchar tu música, compartir tus videos, seguirte en redes y pues ahora sí que darle más difusión a lo que estás haciendo. Sí, muchas gracias. Donde estoy más activo es en Instagram, también en TikTok y en YouTube. En las tres me encuentran como Profesor Sopita, así tal cual. Y mi música la pueden escuchar en todas las plataformas, en la que ustedes gusten, ahí la van a oír. Y bueno, pues para que sigan la música, además, y estén pendientes de cuando vaya a haber por ahí más presentaciones, cuando vayas a visitar otras ciudades también, que lo conozcan la gente, y que bueno, pues ¿por qué no? Pues próximamente también salir del país, hacer otras cosas fuera, y pues que haya más música, que haya más discos, que haya más colaboraciones, o sea, y sobre todo, pues mucha música. Y más funk. ¿Vale? Y más. Bueno, y pues te agradecemos muchísimo haber estado aquí con nosotros en Todo es Rock. Ya saben, compartan, denle like, síganos y bueno, los esperamos en el próximo episodio de Todo es Rock. Gracias.